tiene en la alimentación de los niños. En el segundo de los eventos nos enfocamos en las consecuencias del confinamiento prolongado sobre la niñez, particularmente lo que son los riesgos relacionados a los hogares en donde hay conflictos, donde hay tensiones y se pueden producir situaciones de violencia y maltrato contra los niños. En este tercer evento que vamos a hacer hoy, vamos a presentar un informe sobre la situación de los niños de 0 a 5 años, cuál es lo específico que tiene este segmento de la población durante estos difíciles meses de la pandemia, de estos meses en los que hablamos mucho de la salud, hablamos mucho de la economía, pero por lo general nos olvidamos de los niños. Y nosotros hacemos un esfuerzo aquí para hablar sobre los niños, para que tengan los niños una especie de atención especial a lo que ellos también están viviendo junto con nosotros. Para el evento de hoy hemos invitado a Claudio Castillo, que es un especialista en políticas públicas de primera infancia, y nos van a acompañar en el panel la doctora Yamilet Rivera, del Ministerio de Salud, y la licenciada Silka Huelvas, del Ministerio de Desarrollo Social. Al final nos dará unas palabras la representante interina de UNICEF, la señora Alejandra Trocero. Bien, entonces procedemos con la presentación de Claudio. Claudio Castillo es licenciado en Gobierno y Gestión Pública, es administrador público y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chile. También tiene una especialización con la Universidad Católica y la Universidad de Chicago. Dentro de su experiencia laboral se cuenta haber trabajado en la política de primera infancia de Chile Crece Contigo, en el Ministerio de Salud y de Desarrollo Social de Chile. También es profesor e investigador del programa Centro de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Es profesor en la Universidad de Chile Mundial y de UNICEF. Desde hace 1 año y medio aproximadamente, Claudio Castillo ha estado visitando Panamá con frecuencia, cuando se podía. Ahora ha sido más difícil, pero él ha estado visitando Panamá y ha estado asesorando a las autoridades, tanto en lo que fue la elaboración de la ley de primera infancia, como ahora en el proceso de su implementación. Así que le vamos a dar ahora la palabra a Claudio para que nos presente su informe sobre primera infancia. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Saludos desde Chile. Aprovecho de saludar a quienes me acompañan en el panel, a la doctora Rivera del Ministerio de Salud, a la licenciada Silka Huelvas del Ministerio de Desarrollo Social y, por supuesto, a la representante interina de UNICEF, la señora Alejandra Trocero. Un gusto compartir con ustedes en este panel. Les voy a compartir la presentación que he preparado para este evento. Y ahí debiera estar ya en pantalla completa. Licia, una señal si está todo ok, solo para mi tranquilidad. Se ve bien, Claudio. Adelante. Perfecto. Bueno, esta presentación se basa en el tercer diálogo de política pública a favor de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes organizado por UNICEF Panamá. Le hemos llamado "Los niños y niñas no han dejado de crecer, observaciones para fortalecer los servicios de atención a la primera infancia en el contexto de la emergencia por COVID-19". Lo que tenemos es que la pandemia por COVID-19, que surgió y fue notificado el 31 de diciembre del año 2019 por primera vez, ha generado una serie de efectos sanitarios, ¿cierto? Y dentro de las medidas no farmacológicas que la mayoría de los países ha tomado para hacer frente a la pandemia, se encuentran, por ejemplo, el confinamiento, la restricción de movilidad, la suspensión de prestaciones de salud, el cierre de servicios de establecimientos de cuidado infantil, de educación inicial,
Y esto ha dificultado, por cierto, el acceso a programas de alimentación, a la vacunación escolar, por ejemplo. Por lo tanto, lo que tenemos es una seria afectación de la normalidad en la vida de niños, niñas y de sus familias. Se prevé que las consecuencias en niños y niñas será tanto a corto plazo como también a largo plazo, dado que estamos frente a un momento en que hay una alta sensibilidad a las adversidades ambientales para los niños debido a su formación, que se encuentra en formación la arquitectura cerebral. Solo indicarles que respecto de cuáles son los efectos indirectos que tendrá la pandemia en la mortalidad tanto materna e infantil en los distintos países, y esto ha surgido a partir de un análisis que han hecho en una universidad en Estados Unidos, Johns Hopkins, en que estableció que la interrupción de ciertos servicios iba a tener un efecto en términos de estos indicadores que son trazadores para los resultados tanto para mujeres como para gestantes, como para los niños y niñas. Entonces esto va a tener un efecto en términos del aumento de la mortalidad y por lo tanto hay que reconocer que hay algunas acciones clave para prevenirlo. Por ejemplo, foco en no suspender la atención profesional de parto, por ejemplo, o las urgencias obstétricas. Y en términos para prevención de la mortalidad de los niños y niñas, hay que mantener los servicios curativos disponibles. Habiendo dicho eso, hicimos una revisión sobre la situación actual y cómo se enfrenta. Lo primero decirles es que antes de la pandemia COVID-19 en América Latina y el Caribe, los niños y niñas ya eran parte del grupo etario que era más afectado por la pobreza, tanto pobreza por ingresos como pobreza multidimensional. Y lo que se estima es que la pandemia va a afectar aún más a los hogares en que viven niños y niñas, con una proyección al alza considerable de la pobreza en estos hogares. Panamá no es ajena a esta realidad. De acuerdo a la última medición del índice de pobreza multidimensional del año 2018, se evidenció que un tercio, el 32,8% de los niños, las niñas y los adolescentes entre 0 y 18 años viven con 3 o más privaciones de los 5 indicadores que se evaluaron. Lo segundo es que el confinamiento, como una medida extrema que se considera para poder disminuir la movilidad de las personas y con ello la circulación viral, presupone entonces que las familias que tienen niños y niñas cuentan con los recursos y las habilidades no solo para satisfacer las necesidades básicas inherentes a la protección, el cuidado, la estimulación, sino también respecto del apoyo que se le tiene que entregar en términos de la socialización primaria que tiene que hacer un niño y una niña. Sin embargo, lo que hemos visto es que fortunas en general en los países de América Latina y el Caribe, y no se ha podido satisfacer las necesidades mínimas o umbrales mínimos de protección, sobre todo a familias con niñas y niños, y los padres igual tienen que salir a trabajar exponiéndose al contagio. Pero la prolongación de medidas como el confinamiento va a tener una serie de repercusiones en la vida y en el desarrollo de las niñas y los niños. Por lo tanto, se hace necesario visibilizarlo. Diversas investigaciones ya han planteado la preocupación respecto a los efectos psicológicos del confinamiento en niños y niñas, cuyo estrés sería más agudo en aquellos casos en que los niños se encuentran separados de uno o de sus dos padres, incluidos aquellos que han sido infectados y que necesitan hospitalización. El factor protector entonces es la compañía permanente y la interacción con adultos significativos. Este diálogo se basó para su análisis en los y sensible, es decir, en estos 5 ámbitos: la salud, la nutrición, el aprendizaje temprano, la atención que responda a las necesidades de niños y niñas y la seguridad y protección. Ese es el marco entonces en el cual se da este análisis respecto de la situación de respuesta a la pandemia. Pues bien,
¿Cómo afecta entonces la pandemia el bienestar y el desarrollo de la primera infancia? Si lo vamos viendo por los componentes de este marco conceptual del que les comentaba. Bueno, en primer lugar, respecto de la nutrición adecuada. La desnutrición y la pobreza durante el embarazo y la primera infancia influyen negativamente en la salud física y también en las trayectorias del desarrollo cognitivo de niñas y niños a lo largo de toda la vida. Una inadecuada ingesta, adecuada o menor, digamos, de lo recomendado en términos de la ingesta de alimentos o no cubrir las necesidades básicas alimentarias, va a tener un efecto en el desarrollo físico y cerebral y afecta además la respuesta del sistema inmunitario. Por lo tanto, una preocupación extendida respecto de la crisis subsecuente a la pandemia es asegurar a todas las familias, sobre todo las más vulnerables, que tengan acceso a una adecuada nutrición. Lo segundo es la buena salud. La enfermedad de COVID-19 sabemos que afecta en menor medida a niños y niñas, los que afortunadamente en su mayoría no se agravan ni fallecen. Sin embargo, hay casos registrados de niños y niñas que tienen un agravamiento y además fallecen a causa de la enfermedad. Si miramos el último informe de la pandemia en Panamá del 12 de enero, del total de fallecidos, solo un 0,1% corresponde a niños y niñas entre 0 y 9 años y otro 0,1% corresponde entre 10 y 19 años. Hasta ahora, la evidencia lo que muestra es que la transmisión vertical en útero o durante el parto es rara pero posible, siendo los lactantes un grupo de particular vulnerabilidad. Por lo tanto, ahí también se produce un énfasis respecto de la protección a esta población. Lo tercero es el cuidado. Los niños y niñas necesitan que los adultos que estén a su cargo puedan satisfacer esta necesidad. Y el propio confinamiento, el aislamiento social, la sobrecarga de tareas de cuidado con el teletrabajo o en las propias casas, han generado un corte respecto de las redes de apoyo institucionales o familiares para apoyar este proceso de crianza. Y eso ha generado obviamente un estrés también en la familia, porque hay incertidumbre respecto a cuándo va a terminar esto, pero también hay una falta de apoyo respecto de abuelos, abuelas u otras redes que generalmente estaban disponibles para responder a las necesidades de niños y niñas. Por eso que es tan importante que las respuestas sean sensibles para poder regular, en el caso de los niños, las propias exigencias emocionales para además mejorar es la protección y seguridad. En este sentido, y algo ya lo había mencionado, el hogar es el entorno en el cual crecen los niños y las niñas. Por lo tanto, hay factores económicos, sociales y culturales que tienen que facilitar que se satisfagan las necesidades mínimas de protección. Lo que hemos visto es una notificación y una percepción del aumento de la violencia intrafamiliar, violencia de género y maltrato infantil, que además se da en un momento en que el acceso a los espacios de pesquisa temprana o de intervención oportuna también están limitados. Por lo tanto, hay una sensación respecto de que niños, niñas y mujeres han sido más víctimas de violencia al interior de sus hogares en este tiempo. Por último, las oportunidades para el aprendizaje temprano. El confinamiento y la distancia física, que se ha mal llamado distancia social, pero que social tiene que ver con cómo nos relacionamos, ¿no? Pero más bien lo que se pide es que no estemos cerca cuando no somos del mismo grupo familiar o no convivimos en la misma casa. Ha significado obviamente una disminución de las oportunidades de aprendizaje temprano de niñas y niños. Esto porque los espacios, centros de estimulación o de cuidado infantil han estado cerrados y ha habido además restricciones para que los niños y niñas puedan ir a las plazas, los parques, a jugar al aire libre, a interactuar además con otros niños. Por lo tanto, esta reducción solo al espacio familiar y solo a la interacción directa con su familia nuclear
también tiene un impacto. Yo celebré que el 13 de mayo el Ministerio de Salud de Panamá autorizó a salir de sus hogares a los niños y con el adulto que lo cuida, digamos, en un perímetro cercano a su hogar. Eso es una medida muy, muy relevante. El juego libre, que no se ha podido implementar y que es un recurso fundamental en la crianza y en el desarrollo infantil, y que además es un derecho de los niños reemplazar. Este recurso sobre todo es crítico cuando los niños viven sin hermanos o viven solo con adultos. Por lo tanto, hay repercusiones respecto de la falta de la oportunidad, digamos, de juego y el acceso, además, que se ha generado en alta cantidad de horas respecto de la exposición a pantallas. Entonces, también ahí hay un tema que hay que considerar. Respecto de las prioridades para la transición y la recuperación, acá las hemos definido en las siguientes. La primera, respecto de nutrición adecuada y seguridad alimentaria, es clave que los programas de apoyo nutricional se mantengan. Ojalá se fortalezcan durante toda la emergencia. Hay países de la región en que han generado un apoyo especial para familias con niños y niñas en términos de canastas de alimentos o bonos para comprar alimentos para las familias cuando hay niños y niñas en el hogar. Hay otras medidas que se pueden generar, pero principalmente están mantener los comedores infantiles asociados a los centros educativos, asegurar que se mantengan los programas de transferencias monetarias cuando correspondan, en el caso de Panamá, el Panamá Solidario, por ejemplo. Lo segundo, respecto de estas prioridades, es el respecto del bienestar socioemocional, salud mental y apoyos psicoemocionales para adultos y niños. En este caso, dado el proceso de confinamiento, acá lo que se recomienda es avanzar a tener coberturas de primeros auxilios psicológicos. Esto, líneas telefónicas, está el Fono Rosa, por ejemplo, en Panamá, que pudiera tener o un sistema de mensajería para poder responder de manera inmediata en un minuto crítico cuando los padres, por ejemplo, han perdido el control o no saben cómo abordar una situación compleja con sus niños y con sus niñas. Generar y mantener los permisos parentales y postnatales, dar certeza a las mujeres embarazadas y también a los cuidadores de niños y niñas. Y obviamente dar seguimiento psicosocial ante situaciones de vulneración grave de derechos, y para eso los organismos respectivos, como las defensorías de derechos, observatorios u organismos internacionales, deben mantener una supervigilancia activa para evitar que se violen los derechos de niños y niñas. Adicionalmente, hemos incorporado el tema de salud prenatal e infantil. Y esto es importante en términos de la necesidad que se mantenga funcionando los servicios de atención primaria de primer nivel de atención para los controles prenatales y después el seguimiento de crecimiento y desarrollo. Esto es fundamental para poder detectar riesgos de manera temprana. Por lo tanto, hay una estrategia sanitaria preventiva al mantener los puestos de salud habilitados con los asistentes clínicos disponibles. Importante que esto sea transversal en el país y que se ponga especial ojo. Ya había un déficit de cobertura. Y lo cuarto es respecto del cuidado infantil para permitir que las familias retornen al trabajo, que puedan promover bienestar socioemocional y desplegar servicios sociales para niños y para niñas. En este sentido, es importante que se tomen todas las medidas de protección, pero que se retomen las acciones de cuidado infantil suspendidas, priorizando, por ejemplo, a las familias que más lo necesitan, pero se debiera autorizar el funcionamiento de alternativas de cuidado infantil para hijos e hijas de padres trabajadores en grupos reducidos o con medidas adicionales de seguridad. Por eso que es tan importante, por ejemplo, el funcionamiento de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, los CAIPIO, los Centros de Desarrollo Infantil Municipales, los CEDIS o los COIF, los Centros de Orientación Infantil y Familiar. Y además, para el sector privado, para las empresas, es importante también que ellos puedan promover esquemas de teletrabajo que sean amigables
crianza de niños y niñas, ¿no? Esto del teletrabajo a veces termina siendo mucho más exigente en términos de la cantidad de horas y finalmente las personas están en sus casas, pero no están mentalmente en sus casas, están en el trabajo y no pueden realizar esta interacción con los niños y las niñas. Bueno, vamos a avanzar a las conclusiones y cuáles son los desafíos inmediatos. Esto para cumplir además con los tiempos que hemos comprometido. Lo primero es decir que, dado que las personas que más se contagian, que desarrollan la enfermedad y que mueren por la causa de COVID-19 son los adultos, no tiene que hacer que esto invisibilice el efecto que ocurre en gestantes en primera infancia. Puesto además que este efecto, tanto en gestantes como en primera infancia, será de corto y largo plazo. Y lo más probable es que va a poner en jaque una serie de logros que nuestra región había conseguido, especialmente para aquellos que viven en mayor vulnerabilidad o son pobres multidimensionales. Y luego esto tiene un efecto en el desarrollo de nuestros países. Un estudio norteamericano mostró que respecto de niños que estaban en gestación durante la pandemia de 1918, 1919, la mal llamada gripe española, hasta 60 años después se veían los efectos producto del estrés. Por eso que es tan importante que visibilicemos las necesidades de gestantes, de niños y niñas. De ahí que sea importante que los distintos liderazgos pongan encima de la mesa la necesidad de que las políticas se tienen que diseñar, las respuestas se tienen que diseñar también con enfoque de niños y de niñas. Incluir expertos en estas materias en las mesas de trabajo, involucrar a los ministerios para que juntos empujen respuestas que sean amigables con la niñez y también con las gestantes. Y también si uno se extiende a los adolescentes, también preguntarles, hacer más amigable la escucha o una escucha más activa con los adolescentes, que va a ser otro grupo muy afectado por la pandemia. Luego, lo tercero es que hay que mirar el futuro también. Y esta es una oportunidad. Ustedes no lo crean y que suene extraño, yo creo que esta es fundamentalmente una oportunidad para cambiar algunas formas de diseño de políticas pensando en construir sociedades, construir ciudades más amigables con los niños y con las niñas, en que se le dé mayor valor, por ejemplo, al juego y que se incorpore siempre en la planificación urbana espacios verdes y espacios con juegos infantiles, en que se valore de mayor medida el trabajo del cuidado de niños y niñas, que no sea como un trabajo secundario, sino más bien que se valore en lo que esto implica, y además garantizar sistemas alimentarios sostenibles. Esto pensando en que debiéramos cuestionarnos también cómo hemos funcionado hasta ahora y asegurarles un planeta mucho más saludable a los niños y las niñas, que ellos hereden un planeta que ojalá pueda estar revirtiendo algunos de los daños que ha generado el cambio climático en el último tiempo. El otro desafío es responder oportunamente en primera infancia, y lo que incluye fundamentalmente restablecer con la mayor prontitud y seguridad posible todos los servicios esenciales de cuidado infantil y aquellos que respondan a satisfacer las necesidades nutricionales y de seguridad alimentaria, el bienestar socioemocional, la salud, el cuidado infantil, y además incorporar acciones que incluso se han hecho ahora por telemedicina, por llamadas telefónicas, vía remota, de apoyo a la crianza de padres, madres y cuidadores en un contexto en que tenemos incertidumbre, la vamos a tener por lo menos durante todo este año, y además hay una crisis económica. Cierro la presentación con esta imagen que además me encanta porque es como que que es un llamado de atención, que está muy concentrado este pequeñito, que la pandemia no afecta a todas las personas de la misma manera. Los niños y las niñas son especialmente sensibles y vulnerables al ejercicio de sus derechos. Eso lo que tiene que llevar es a que no escatimemos ningún esfuerzo, ningún recurso en generar todas las condiciones
para que niños y niñas sean respetados en sus derechos. Es cierto que la respuesta a la pandemia nos ha generado una necesidad de tomar medidas más extremas como el confinamiento, la distancia física, pero ninguna crisis sanitaria debe implicar que no se respeten los derechos de niñas y niños, porque estamos repercutiendo negativamente por el resto de toda su vida. Esa es la presentación, Jorge. Muchísimas gracias. Me pasé 35 segundos. Muchas gracias, Claudio, por mantenerte dentro del tiempo. Creo que es una presentación muy clara. Has relevado los temas relativos a las privaciones que sufren los niños desde antes de la pandemia, porque en Panamá, para dar la cifra más exacta, de niños de 0 a 5 años que tienen más de 3 privaciones de las que midió la encuesta del 2018, suma arriba del 35% de todos los niños. Y esa es la situación que encontró la pandemia, que obviamente ha incrementado tanto el número de privaciones como la intensidad de esas privaciones. Así que por eso debemos considerar que estamos en una situación particularmente grave para los niños de primera infancia. Creo que tú lo has señalado muy bien. Se trata de pensar en la nutrición, se trata de pensar en el cuidado responsivo, en la protección y seguridad, pero también en materia de aprendizajes, que de los 0 a 5 años hay un mundo entero por descubrir para los niños. Bien, como parte del panel que tenemos, nuestra primera expositora va a ser la que está aquí con nosotros. Silka es educadora de profesión por alrededor de 33 años en servicios técnicos y administrativos de la Dirección Nacional de Educación Inicial del MEDUCA. Cursó estudios en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Educación, y además hizo el profesorado primaria, premedia, media, y concluyó una licenciatura en educación. Actualmente, Silka es la directora de Servicios de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social. Adelante, Silka. Silka, ¿puedes poner el micrófono? Ahora sí. Muy buenas tardes para todos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social les extiendo un caluroso saludo de parte de Su Excelencia la ministra María Inés Castillo de San Martín, quien me asignó este importante compromiso y así poderles transmitir de manera resumida algunas acciones concretas que hemos construido y ejecutado en pro de nuestros niños y niñas de 0 a 3 años, 11 meses, en esta situación adversa generada por la pandemia del brote de COVID-19. Les voy a compartir pantalla. Aquí les está, a ver si alguno me va pasando las diapositivas. Hago referencia de algunos antecedentes suscitados desde el inicio de la pandemia. En enero de 2020, a raíz del evento de salud pública de interés internacional que estaba afectando a países de Asia y Europa, ante la grave situación del COVID-19 en nuestro país, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, se dispone en ejecutar el Plan Protégete Panamá. Es decir, el plan operativo COVID-19, el cual consistía en la aplicación de los anillos de seguridad necesarios para evitar la propagación del COVID-19. En el MIDES, establecimos una mesa técnica permanente con los diferentes equipos interdisciplinarios que aportaríamos diversas acciones para crear el primer protocolo institucional. Llegado el día 8 de marzo de 2020, el MINSA reportó el primer caso de COVID-19 en Panamá y al día siguiente, el 9, se estableció el Plan de Acción para la Promoción, Prevención e Intervención Social ante la amenaza del nuevo coronavirus, el cual contenía los protocolos necesarios. En ese
entonces, o en ese momento, para contribuir desde la esfera de intervención social en todas nuestras atenciones y servicios, en donde vale destacar que se tenía por nuestro equipo de primera infancia para ser utilizados por el personal de los CAIPI en las atenciones de nuestros niños. Y así, mediante resolución número 11 del viernes 13 de marzo de 2020, se declara emergencia nacional en Panamá por afectación del coronavirus. Es cuando entonces, el 16 de ese mismo mes y año, se procedió con el cierre de todas las instalaciones educativas mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Educación y acogido por el MIDES para nuestros CAIPI. Posteriormente, siguiendo el 25 de ese mismo mes y año, el presidente de la República declaró cuarentena total obligatoria e indefinida, con algunas excepciones, por supuesto, debido a la propagación del coronavirus, que ya había cobrado 6 vidas y 443 contagios. Les presentaremos algunas de las estrategias COVID-19 ejecutadas por nosotros en el MIDES. Nos fortalecimos institucionalmente. Se participa en el Centro de Operaciones de Emergencia, asumiendo la creación de mecanismos para la identificación, abastecimiento y concesión de albergues y así poder asistir a toda la población vulnerable que lo requiriera en ese momento. Un ejemplo fue aquellos estudiantes nuestros que llegaban de sus estudios en el extranjero, a los cuales se les atendió todo su periodo de cuarentena. Internamente pusimos en acción el plan creado por las diferentes direcciones nacionales y fuimos asumiendo roles para nuestras operaciones diarias, activando redes de apoyo con el voluntariado, que ha jugado un rol excepcional en esta crisis. El MIDES pasamos a formar parte de las instituciones que liderizábamos el Plan Protégete Panamá, en la trazabilidad, entrega de insumos, bonos alimenticios, con el objetivo de aliviar este fuerte impacto en las familias panameñas, en donde nuestros niños y niñas eran y son parte de las grandes carencias y necesidades. Desde nuestra Secretaría de Gabinete Social se realizaron diferentes encuentros para desarrollar estrategia del Plan Colmena y así abordar con atenciones vulnerables canalizados en un trabajo conjunto. Allí se organizaron reuniones con nuestras direcciones nacionales, regionales y comarcales del MIDES. Igual nos reunimos con diferentes instituciones que están inmersas en la temática de primera infancia para así identificar las diversas acciones y atenciones de los servicios que nosotros le brindamos a los corregimientos más vulnerables, que además podían ser los de mayor contagio. Y así alinearles estrategias de manera conjunta para no duplicar esfuerzos y priorizar estas atenciones y servicios de una manera más coordinada y efectiva, garantizando siempre que el núcleo familiar de nuestros pequeños infantes le llegue lo básico para vivir. Aprendimos también, o emprendimos nosotros desde el MIDES, una reestructuración para fortalecer nuestro accionar institucional. Aprobamos la Ley de Protección a la Primera Infancia y Desarrollo Temprano, la 171 de la que más adelante les estaré profundizando algunas de sus directrices básicas. Vale mencionar la disposición del señor presidente Laurentino Cortizo Cohen en las 125 metas prioritarias del Plan de Gobierno Uniendo Fuerzas. La primera infancia toma una relevancia excepcional e inédita. Hemos revisado y actualizado 2 importantes decretos para su pronta modificación. Son ellos: el decreto ejecutivo 107 del 6 de diciembre de 2016 que rige nuestros CAIPI, con el objetivo de homologar los cambios o retos que establece la nueva ley 171. Además de esto, el decreto 10 del 14 de marzo de 2017 referente a la regulación y establecimiento de comedores comunitarios, que vale destacar, se nos acercan muchas personas y organizaciones en este momento que aspiran a formar parte de este programa que subsidia alimentos para atender necesidades alimentarias en diferentes comunidades a nivel nacional.
de manera más frecuente dirigidos a niños y niñas, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y otros. Establecimos un arduo trabajo en la construcción de lineamientos y protocolos para los CAIPIs y así desarrollar nuestro proceso de reapertura como lo estamos haciendo en este momento. Pero siempre tuvimos el acompañamiento técnico permanente de nuestros aliados, de la OPS, de UNICEF y del Ministerio de Salud, quien finalmente validó los 2 importantes productos que hemos construido y lo compartimos en nuestra página web. Desarrollamos capacitaciones técnicas para todo el personal educativo de las 13 regiones y 3 comarcas en temas de currículum de primera infancia, estándares de calidad, el juego como estrategia de aprendizaje, cartera integral de servicio y otros con aliados de la empresa privada. Ejecutar conjuntamente con diferentes direcciones y departamentos operativos del MIDES para la definición de los escenarios que presentaban cada uno de nuestros CAIPI comunitarios, de manera tal que podamos tomar decisiones en cada momento que el virus presente diversos comportamientos en sus niveles de contagio. Estamos haciendo cumplir nuestra abogacía, por lo que igual hemos desarrollado diferentes jornadas de capacitación en coordinación con nuestros aliados permanentes. Son ellas: gestión de riesgo por la UNICEF, aspectos relevantes del COVID-19 por la OPS, protocolos y lineamientos que hemos compartido, tanto el MIDES, OPS como UNICEF. Están por venir otras más que en este momento son muy oportunas. Próximamente estaremos estableciendo una alianza con diversas ONG para el seguimiento e implementación del programa La Mochila Cuidarte. Estas son el ARCA, Nutrogar, Pro Niñez y el Patronato de Nutrición. Para la protección de nuestra niñez, seguiremos el fortalecimiento de nuestros nuevos productos que incluye Tu CAIPI en Casa, modalidad virtual, el programa Tu CAIPI en Casa a distancia, La Mochila Cuidarte, y posteriormente les estaré profundizando algunos detalles de esto. Actualmente estamos implementando un piloto de La Mochila Cuidarte en el Cacao de Capira. Aquí les presento las directrices básicas en que se fundamenta nuestra reciente aprobada Ley 171 del 15 de octubre del 2020. La misma establece una perspectiva familiar en donde el Estado se compromete a la protección y promoción para lograr bienestar con el sano desarrollo de las familias desde el periodo de gestación, con la promoción de acciones o estrategias encaminadas a la práctica de las necesarias pautas de crianzas adecuadas. Tenemos la atención integral. El Estado, con el acompañamiento de los aliados sectoriales e interinstitucionales, se compromete a planificar, a diseñar y a ejecutar programas, políticas públicas, campañas, presupuestos y medidas que garanticen el cumplimiento de los derechos establecidos por la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia, la RAIPI, garante de alcanzar el máximo desarrollo de cada niño y sus familias. En el territorio, las acciones que vamos a ejecutar. Para la implementación de la RAIPI se establece la conformación de una red ampliada con actores públicos, privados, sociedad civil, los cuales coordinen y articulen de manera gradual diferentes servicios y atenciones dirigidos a los niños en primera infancia, contribuyendo así a la garantía muy importante en cuanto al presupuesto y la transparencia, es que el Estado se compromete a priorizar y proteger en materia presupuestaria y administrativa toda la inversión pública en primera infancia, dotando así a las diferentes instituciones que integran la RAIPI, el cual no estará sujeta a ajustes o contención del gasto. Y además se hace énfasis en la transparencia y el manejo de los recursos presupuestarios y financieros asignados a la primera infancia, por parte de las instituciones responsables en la implementación de políticas y programas vinculados a la RAIPI, comprometidos a presentar la rendición de cuentas.
Les presentamos nuestros productos, estrategias para brindar atenciones y servicios a nuestra población de 0 a 3 años 11 meses en los CAIPIs comunitarios y puestos a la disposición de los CAIPIs institucionales y privados. El Ministerio Social, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, lanzaron el proyecto Tu CAIPI en Casa, modalidad virtual. Es una plataforma tecnológica a la disposición de las familias, con información y contenidos para estimular a la niñez con videos, cuentos, canciones, recomendaciones de cuidado, actividades variadas y el material descargable. La misma está en un proceso de actualización. Se hicieron 6 conversatorios dirigidos a la comunidad en general, ya que los tenemos todos en YouTube. Les invitamos a que puedan accesar a ellos. Del 6 de agosto a octubre y de noviembre a diciembre. Tuvimos la participación de 3.935 participantes. Tu CAIPI en Casa en la modalidad a distancia para niños menores de 4 años, cuyo objetivo busca construir relaciones positivas entre cuidador y niño. Vemos un interesante porcentaje de participantes por parentesco, de los cuales tuvimos el 16.7% de las abuelas, participación de las abuelitas, 13% de los padres y el 70.3% de las madres. Un 92% de los CAIPI participaron activamente a nivel nacional. Igual podemos observar el porcentaje de niños y niñas participantes de nuestros CAIPI comunitarios a nivel nacional. Los lactantes con un promedio de participación activa de 0.8, los maternales A con un 14.8%, el maternal B con un promedio de 21.1% y finalmente el maternal C con 63.3% de participantes. Acá podemos ver nuestro plan piloto del programa Mochila Cuidarte, que impactará a la población menor de 4 años en las comunidades más vulnerables dentro de los corregimientos con pobreza multidimensional, contemplados en el Plan Colmena. Participantes en este importante pilotaje fueron 11 niños y niñas distribuidos de la siguiente manera: 9% de 1 año, el 18% de 3 años, el 64% de años. Participantes por parentesco, el 20% las abuelitas, el 80% las madres. Imperó la participación de la mujer en el proceso de acompañamiento y crecimiento y desarrollo de nuestros niños y niñas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Silka, por tu presentación. Rescato los esfuerzos que hace el Estado panameño, sobre todo la aprobación de la ley de primera infancia que va a permitir una nueva gobernanza, que va a resaltar temas importantes como el presupuesto que necesitan los servicios y atenciones que brinda el Estado. Me parece también que es importante resaltar lo que se está haciendo con el CAIPI en Casa. Eso es una de esas iniciativas propias de la pandemia y obviamente trata de llegar a los niños allí donde hay más necesidades. Como tú lo explicaste muy bien, hay un logro parcial en estas actividades. En virtud de la incertidumbre que tenemos y que no sabemos esto cuándo va a terminar, pues profundicemos ese tipo de acciones. La siguiente persona del panel que voy a presentar es la doctora Yamilet Rivera. La doctora Yamilet Rivera es doctora en medicina por la Universidad de Panamá, es especialista en pediatría y subespecialista en neonatología. La doctora Yamilet Rivera cuenta con entrenamiento en neurodesarrollo y en la aplicación de las pruebas Bayley 2 y 3 realizadas en el Jackson Memorial Hospital. Ha sido jefa y coordinadora de diferentes programas y servicios a nivel nacional. Cuenta con publicaciones en revistas y manuales de neonatología y es actualmente profesora de la materia en la Universidad Especializada de las Américas, en Udelas. Actualmente, la doctora Yamilet Rivera sirve
en el Ministerio de Salud como coordinadora nacional del programa de niñez y adolescencia y tiene a su cargo la implementación del Plan Panamá paso a paso. Adelante, doctora Rivera. Doctora, no se le escucha. Ponga el micrófono, por favor. Aquí el audio, ¿sí? Ahora sí, ahora sí. Gracias. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los participantes y a UNICEF. Muchas gracias por esta oportunidad de disfrutar de este informe que creo que ha arrojado información interesante para todos nosotros, y sobre ese tema quiero hacer algunas reflexiones importantes que desde el Ministerio de Salud estamos percibiendo y a las que nos estamos enfrentando todos los días. Un detalle importante que no podemos dejar de resaltar es que a casi un año de la pandemia definitivamente hemos aprendido muchas cosas. Lo que está pasando de aquí en adelante ya va acompañado de un aprendizaje acumulado, va acompañado de nuevas formas de intervención, tenemos más efectividad en las formas de tratamiento que así que tenemos un panorama un poquito diferente a casi un año. En ese sentido, una de las reflexiones más importantes recordarles es que, por ejemplo, las instalaciones de salud relacionadas con lo que es la atención temprana, lo que es el cuidado de crecimiento y desarrollo de los niños, es una consulta. Esa consulta se ha mantenido a lo largo de este año de pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las instalaciones de salud se perciben por parte de la población como un área de riesgo. Y los mismos padres han disminuido las visitas que regularmente hacían a los centros de salud. Entonces ese ha sido un factor que hay que tomar en consideración cuando hacemos un análisis de lo que ha pasado con nuestra niñez en este periodo. Es cierto que eso ha motivado entonces una disminución significativa de la cobertura, no solamente de vacunación, sino también de la cobertura de los controles de salud en esta población infantil. Ha mermado también las consultas de controles del embarazo, aunque quizás han mermado menos porque las madres siguen acercándose a sus citas de control. Pero sí ha afectado todo lo que tiene que ver con la captación del recién nacido, porque una vez que el niño nace, las madres tienen mucho temor en regresar a los 7 u 8 días a su cita de control. O sea, ellas no quieren sacar a los niños de la casa. Así que toda esta percepción que tienen las personas en cuanto a acercarse a las instalaciones de salud, pues es comprensible, creo que todos estamos igual, y también hay que considerar el medio de transporte y cómo estas madres todo lo que tienen que hacer estas madres para llegar a los centros. Entonces, cada caso en el programa de niñez tiene que ser individualizado, y esa es la visión, que hay que individualizarlos y contextualizarlo a las necesidades del niño. Una necesidad que, como bien ha explicado Claudio, tiene una serie de componentes que no hay ninguno más importante que el otro. La salud es importante, la nutrición es importante. Y vean, la nutrición llega a ser tan importante que una de las actividades de salud pública que quizás más impacto ha tenido en el neurodesarrollo es el inicio temprano de la suplementación con hierro. Y ese es otro de los puntos que se ha afectado durante este proceso, porque al no ir las madres a las consultas, no reciben el hierro los niños. Y por todos es conocido que la deficiencia de hierro al año de edad se asocia con un menor desarrollo en las capacidades de aprendizaje tardíamente. Entonces, la anemia es un factor que nosotros tenemos que estar pendiente y que por supuesto ha bajado. Así que yo esperaría que como un problema de salud o un problema social vamos a tener, y para lo que tenemos que estar preparados, es para esos niños que el día de mañana puedan tener alteraciones en el aprendizaje o, entre comillas, lento aprendizaje o algún problema en las fases de procesamiento de la información. Eso todo hay que tomarlo en consideración, y que esos van a ser algunos de los, digamos que de las facturas que nos va a pasar la pandemia y de las debilidades que ha tenido el sistema en el proceso de la cobertura. Y vuelvo y digo, la cobertura ha mermado no porque las instalaciones de salud cerraron, es porque los mismos padres no asisten a las instalaciones de salud. Entonces es importante en relación a las intervenciones y comprender que el compromiso es continuar trabajando en esas actividades de niñez.
precisamente porque la niñez es un punto crítico y que se acompaña a lo largo de esta primera infancia de una serie de periodos sensibles que van a afectar el logro o no de una serie de actividades. Entonces, dentro de las actividades, estamos en la mira, y como les digo, a un año después, no es lo mismo intervenir o quizás haber implementado alguna de estas actividades cuando realmente no conocíamos qué estaba pasando con el COVID, no conocíamos bien el mecanismo de contagio, no sabíamos realmente cómo iba a impactar a la población, pero hoy sabemos más detalles, manejamos mejor la información. Y la idea es, tal cual como lo planteó Claudio, estimular la proliferación de estos espacios que yo los he denominado libres de COVID, si el término se puede utilizar, para continuar con esa oferta institucional. O sea, ubicar dentro de las instalaciones de salud un espacio que no sea de COVID y donde no se atiendan pacientes COVID, para tratar de aumentar la confianza, porque lo que tenemos que trabajar aquí es la instalación de salud. En su defecto, si no se puede dentro de la misma instalación, probablemente en alguna otra instalación alrededor del centro que nos pueda brindar ese apoyo. Mantener esa oferta de atención y promocionarla, porque otra de las cosas en las que fallamos mucho es que en las redes sociales y en televisión, en los noticieros y en todas partes, hablamos mucho del daño que nos hace el COVID, pero hablamos muy poco de las cosas que nosotros estamos haciendo para mejorar ese proceso. Entonces, realmente no estamos promocionando en positivo. Todas las noticias que nosotros vemos en televisión son negativas, 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 negativas. Entonces, si yo me llevo de noticias negativas, menos voy a ir a un centro de salud, menos me voy a acercar a una policlínica, menos voy a sacar a mi hijo de la casa, porque es tragedia tras tragedia. Quizás la información, que a ver, es la realidad, que las cosas desde el punto de vista del COVID todavía son de riesgo, pero quizás nos hace falta cambiar un poquito, virar un poquito la moneda y empezar a difundir a través de las redes y de los medios de comunicación campañas bien organizadas y estructuradas donde realmente podamos informar a los padres, a las madres y cuidadores de cuáles son los centros donde pueden asistir, en qué centros se está haciendo controles de seguimiento y de niños sanos, en qué instalaciones se están haciendo seguimientos de neurodesarrollo específicamente. Y eso bien ligado a lo que es el Plan Panamá Paso a Paso, que básicamente reúne una serie de flujos y de patrones sistematizados que permiten el diagnóstico temprano y la intervención oportuna de los trastornos del desarrollo en los niños menores de 3 años. Entonces, los padres tienen que ir ganando esa confianza y no solamente ellos, el personal médico, los asistentes de salud, las enfermeras, todos tenemos que ir ganando otra vez el terreno de la confianza para poder sentirnos cómodos y tranquilos cuando ofrecemos la atención, porque no podemos dejar de un lado, y eso es algo que tenemos que tener todos. Es cierto que la niñez requiere de todas estas medidas, pero uno de los valores más importantes y de los derechos más importantes es a la salud que tienen los niños, ¿cierto? Entonces, una actividad que no puede dejarse por alto es el respeto a precisamente mantener ese niño sano. Y si yo no puedo proporcionar las medidas y asegurar las medidas de que en el transporte no se va a contagiar, o de que cuando llegue al centro no se va a contagiar, o de que no tengo un espacio libre para atenderlo, realmente hay que sopesar riesgo-beneficio y ver entonces cuáles son los puntos críticos de atención que tenemos que ofrecerle a estos niños a lo largo de esa primera infancia. Y aquí la virtualidad viene a ganar un rol preponderante, porque estamos haciendo consultas, por ejemplo, de estimulación temprana a través de las redes de videollamadas o de actividades virtuales, incluso a través de los teléfonos celulares, los móviles con las madres, y se les mantiene dando esa orientación. Y en ese sentido, todo lo que son las actividades de crianza, que va el Ministerio de Salud, dentro de lo que son los cuidados del niño, los cuidados del recién nacido, también están incluidas las pautas de crianza, los cuidados generales del recién nacido, la alimentación, fomentar la importancia de la lactancia materna, y yo no puedo no dejar de mencionarlo, porque si hay algo que realmente es un factor protector para el desarrollo de estos niños, es que se mantengan con lactancia materna exclusiva. Y aquí otro punto importante, el punto de la nutrición.
Sí es cierto que los niños están en carencias y que algunos de ellos son más desfavorecidos que otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos aportes nutricionales, el aporte proteico-calórico que se le ofrece a estos niños, y tenemos que estar claros cuáles son los alimentos que estos niños necesitan. Para eso el Ministerio de Salud tiene una guía de alimentación de 0 a 2 años o del menor de 2 años, en donde están claramente definidos cuáles son los nutrientes o los tipos de alimentos que estos niños necesitan. Y esa guía está a disposición en la página web del MINSA. Asimismo, la importancia de la leche humana, de hecho, el uso o el que el niño reciba lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y sostenida complementaria hasta los 2 años, aumenta hasta en 7 puntos la capacidad del coeficiente intelectual en comparación con los niños que no recibieron lactancia materna. Entonces, es importante que todas estas medidas nutricionales se mantengan y mucho ojo ahí con las donaciones que se hacen de sucedáneos de la leche materna, que a la larga lo que hacen es agravar el problema de desnutrición. Porque si una madre está lactando y usted le reemplaza eso con una fórmula y nada más va a tener esa latita o 2 latitas que le dio y perdió la lactancia, entonces usted agrava la desnutrición. Así que intervenciones desde el punto de vista nutricional. Y finalmente, es para nosotros muy importante seguir promoviendo el desarrollo de estos espacios amigables que favorezcan precisamente el desarrollo integral de los niños, niñas, y aquí incluyo los adolescentes, porque aunque estamos hablando de primera infancia, no podemos dejar a los adolescentes por fuera, ellos son una población de riesgo también. Y estos niños deben, por supuesto, debemos seguir implementando actividades dirigidas al otro componente que hablaba Claudio, que es relacionado con los espacios abiertos, los espacios al aire libre donde el niño debiera poder ir a compartir. Los niños, a lo largo del desarrollo, hay un tipo de juego que se conoce como juego en paralelo. El juego en paralelo es cuando los niños juegan juntos pero no revueltos en buen panameño, ¿de acuerdo? Entonces el juego en paralelo no es desconocido para el cerebro, el juego en paralelo está ahí, formó parte de una de las etapas críticas del desarrollo y de la personalidad, Entonces, los niños pueden volver a jugar en paralelo, quizás viendo a otros niños enfrente, con el niño que tiene al lado, con el niño que tiene atrás, interactuando de alguna manera en paralelo como se hacía en edades más tempranas. Así que el juego está ahí, importante que se mantenga en lugares abiertos porque está descrito que el virus hay menos probabilidad de contagiarse si los lugares son abiertos. Importante la ventilación en los lugares cuando se abran los caipis. Es preferible usar los espacios abiertos de las instalaciones antes que los propios salones de clases para que realmente mantengamos las distancias y para que realmente estos niños puedan interactuar de una manera mejor, más organizada. La socialización, el lenguaje, la cognición social van a ser factores que tenemos que estar vigilando en los niños de mañana y que van a verse afectados producto de todo esto que ha pasado por el COVID, no solo por el confinamiento, sino por el estrés de los padres, las carencias nutricionales, la falta de interacción social y otra serie de factores, sobre todo la disminución en las oportunidades para interactuar con sus pares entre esta población infantil que en este momento crucial está favoreciendo al máximo el desarrollo cerebral. Así que nosotros estamos muy comprometidos con estos procesos de primera infancia. El Ministerio de Salud está haciendo su mejor esfuerzo para no descuidar la salud, porque ahí es donde está el punto clave de esto, no descuidar la salud y poder seguir fomentando actividades de desarrollo infantil temprano, procurando que los niños puedan sanamente participar de sus actividades y poder salir otra vez y propiciar alternativas para que los padres se sientan más confiados, porque hay que volver a ganar la confianza de los padres y garantizar que realmente los niños están recibiendo la atención que necesitan en aras de lograr el mejor desarrollo biopsicosocial, porque como dice la evidencia, el futuro de los niños es hoy. Muchas gracias y muy amables por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Rivera. Creo que ha sido también una presentación extraordinariamente informativa. Ha identificado dónde están los principales, como por ejemplo los temas de los
todas las cosas son dependientes del Ministerio de Salud, claramente. Por allí alguno de los asistentes al evento ya comentó que los arquitectos también tienen un rol en este tipo de, digamos, nuevas iniciativas en un mundo pandémico. Los arquitectos también tienen que pensar cómo funciona el tema de los espacios abiertos, la ventilación. Así que muchas gracias, doctora, por digamos, no solamente lo informativo relativo al MINSA, sino también por abrir distintas cuestiones en este debate. No veo que haya preguntas de la audiencia. Y eso no necesariamente es bueno ni malo. A ver, por aquí tengo un comentario. Sí, que es acerca de lo que hablábamos, que ese es un tema que también pienso yo que hay que llevar al ámbito de la política pública. Hay que promoverlo, hay que hacer de eso no solamente materia de información y comunicación, sino también hay que hacer de eso un tema de relevancia social. Hay algo también que quiero rescatar, tanto de la presentación de Silka como de la presentación de la doctora Rivera, y es que una de las cosas que ha sido muy difícil en la pandemia es la comunicación. Las redes sociales, los noticieros se llenan de literalmente malas noticias. Y bueno, eso lo que hace es que produce una actitud en las personas de mucho temor. Eso lo que hace es que las personas se coartan en el ejercicio de acceder a los servicios que necesitan, y la verdad es que esos son efectos muy negativos sobre las personas y también tienen una expresión en los niños. Así que creo que también hay algo que hacer en materia de comunicación sobre lo que ya se está haciendo, sobre lo que ya está en los planes, y hay que darle un espacio más importante en la interacción entre las instituciones y los ciudadanos, porque esa es una de las maneras en que vamos a lograr salir con éxito de la pandemia. La comunicación es una dimensión muy importante en lo que se hace. No es una comunicación, digamos, para reemplazar lo que debiera hacerse. Es una comunicación sobre lo que en efecto se está haciendo y no necesariamente se conoce. Yo quiero darle, para cerrar, quiero darle unos 2 minutos a cada uno de los participantes, empezando con Claudio Castillo. 2 minutos para dar ideas de eso que llamaríamos para llevarse para la casa. Para 2 minutos hacer un relevamiento de lo importante. Empezamos con Claudio, luego seguimos con la doctora Yamilet y cerramos con Silka. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Jorge. Además, excelentes presentaciones la doctora Rivera, licenciada Huelvas. Agradecer la oportunidad, digamos, de poder compartir con ustedes este espacio. Yo diría que es fundamental dar buenas noticias, es fundamental preocuparnos de la salud mental, no solo de niños, también de los cuidadores, de los trabajadores de la salud, por cierto, que también están viviendo un estrés importante, y probablemente también de los trabajadores de los centros de cuidado infantil. Cuando se empiece, digamos, la recuperación, también van a tener un estrés importante respecto de mantener los cuidados, sobre todo cuando son niños tan pequeños, que es mucho más difícil mantener distancia o algún tipo de cuidado. Yo diría que los FOMITES, la evidencia que hay disponible respecto a estas cuestiones es que no hay ninguna evidencia que genere que son de mayor riesgo, por ejemplo, las manillas, la mesa, etcétera, si es que hay buenas medidas de contención y de higiene. Por lo tanto, siempre se puede prevenir el contagio a través de superficies o de otros instrumentos. Entonces yo diría que hay que generar confianza también en la población. El riesgo nunca es cero, y eso es súper importante. El riesgo cero sería estar cada uno en una burbuja encerrado. Y eso, como no es posible, siempre hay un riesgo. Lo importante es minimizar los riesgos, conversar,
con las familias, conversar con los padres, conversar con los niños también, explicarles la situación. Y lo que decía muy interesantemente la doctora, el tema de cómo a partir del juego, de cómo se incorpora el juego, los niños necesitan ver a otros también, pero claro, los necesitan ver, los van a ver un poco de lejos, pero necesitan eso. Entonces, ¿cómo se generan esas estrategias y hacemos más amigable esta pandemia? En una frase, Jorge, la mayoría, porque es una excepción, vamos a sobrevivir a la pandemia, pero no es indistinta la calidad de vida que tengamos mientras sobrevivimos a la pandemia. Por eso es tan importante la salud mental de los cuidadores, y ahí un llamado también a los empleadores para que les den espacio para que padres y madres puedan tener y mantener una relación cariñosa con sus hijos y no tengan tanto teletrabajo, ese tipo de cosas que también hay que considerar. Muchas gracias, Claudio. De una manera, al final, cuando yo estaba hablando, entraron algunas preguntas que le voy a pedir a Silka y a Yamilet que traten de responder en su intervención de cierre. Una de las preguntas se refiere a qué se está haciendo para generar la confianza de los padres. Otra pregunta es sobre el uso de mascarillas en los niños de 2 y 3 años por 3 y hasta 4 horas seguidas durante clase. Que nos diga algo al respecto. Y también hay una pregunta más que puede probablemente responder Silka del Mides, que es acerca de si la primera infancia es un criterio para entregar el bono solidario. Entonces le damos la palabra primero a la doctora Yamilet. Adelante, Yamilet. Sí, bueno, con relación al uso de las mascarillas, pues la verdad es que las mascarillas las pueden usar sin ninguna dificultad. Ellas permiten el intercambio de partículas pequeñas, o sea, el intercambio gaseoso, así que no hay ninguna preocupación. La preocupación que pudiera surgir debe ser individualizada porque, a ver, hay niños que por alguna alteración sensorial o por algunas características muy particulares o por alguna rinitis alérgica o algún cuadro alérgico que haya desarrollado a ese tipo de material, entonces puedan requerir quitarla con más, o no usar ese tipo de texturas y usar otras. Pero no hay ninguna contraindicación. Pueden usarlas con confianza, siempre recordando que va a depender de las características individuales de cada niño. No se puede generalizar, cada caso debe ser evaluado de manera individual. Muchas gracias, doctora. Adelante, Silka. Silka, el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. En la pregunta que nos compartiste en antes, Jorge, acerca de que sí, que si el bono, para el bono solidario se toma en cuenta la primera infancia. Por supuesto que está involucrada la primera infancia. Desde el momento que es un bono que le llega a la familia panameña, que sabemos que no es una cantidad de dinero exorbitante, pero que por lo menos contribuye a que pueda llegar un apoyo a la familia y mucho más en la parte alimenticia. La doctora nos decía antes que ellos comparten la minuta patrón del MINSA. Yo creo que nosotros podemos invitar a los padres de familia a que accedan, porque mucha gente en Panamá tiene teléfonos móviles y a través de los teléfonos móviles podemos acceder por lo menos a la plataforma del MINSA, a la de nosotros acá en el MIDES. He estado observando algunos comentarios que se dan por la futura apertura que vamos a tener de nuestros CAIPI. Yo creo que sería importante que la comunidad en general se pueda acercar a acceder a los 2 documentos que tenemos en nuestra página web en cuanto a lo que son los protocolos y nuestros lineamientos de bioseguridad, de manera tal que podamos comprender un poco cómo va a ser este proceso de apertura a los CAIPI, que, vale resaltar aquí, tendrá 4 principios muy importantes, que va a ser voluntario, porque el padre de familia
va a poder decidir qué tipo de atención es la que va a recibir su hijo. Es participativa porque van a haber comités que toman decisiones desde las altas instancias hasta en el mismo CAIPI a nivel de la comunidad, y por supuesto que seguro. ¿Qué es lo que le va a dar la seguridad? La práctica que tenemos de todas las medidas de bioseguridad que ha establecido el MINSA y que por supuesto están contenidas en estos dos documentos. Además de eso, ahí vamos a poder ver la gradualidad, y todo aquel que tenga dudas una vez que lee estos documentos, lo invitamos a que puedan acceder a protocoloscaipi.go.pa, @mides.go.pa. Pueden acceder a este correo electrónico en donde nos pueden hacer las preguntas que tengan, y por supuesto que estamos a bien para contestarle. Toda la parte técnica de nosotros está muy atenta. Estos días estamos teniendo sesiones permanentes en función de capacitar en todo lo posible a todos los actores, incluyendo padres de familia, docentes y toda la familia CAIPI y la familia comunidad, porque a la larga queremos que la ciudadanía comience a ver los CAIPI no solamente como un centro de cuidados, sino como un centro prevalente de derechos. Y bueno, aquí tenemos las puertas abiertas. Por supuesto que lo podemos hacer en esta ocasión, ante la no presencia, lo podemos hacer a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Ilka. En efecto, una de las cosas que hay que hacer con el tema de los CAIPIs es reemplazar esa mentalidad de guardería de niños y convertir todos los CAIPIs en centros de estimulación temprana. Le voy a pasar la palabra un minuto a Claudio, que tenía un mensaje que se le quedó en el tintero. Sí, lo que pasa es que cuando escribí el documento, y que me aprovecho de agradecer a dos personas con las que trabajamos en la escritura, en la revisión, a Paula y Susana, se veía la apertura de los CAIPI muy lejana en ese minuto. Entonces, hoy día que está tan cerca, que tomaron la decisión, yo creo que no tenemos más que felicitar la reapertura de los CAIPI. Es una necesidad para las familias, es una necesidad para los niños, y con todas las medidas de precaución, de prevención, con toda la evidencia que se ha acumulado, es una medida que apunta en la línea de proteger a los niños y las niñas. Y me sumo un poco a lo que planteaba Estela en los comentarios. Esta es una buena noticia, esto es algo que hay que destacar porque es una buena noticia para la niñez panameña, así que felicitarlos por esta decisión, por poner a la niñez y por tomar todas las medidas para cuidar a los niños y las niñas. Muchas gracias, Claudio. En efecto, recuerden que los diálogos de política pública es precisamente para escuchar y para escucharse. Entonces, están haciendo no solamente es para entregar información, es también para motivar la reflexión, para motivar el descubrimiento de cosas que nos están pasando y que no necesariamente tenemos todo resuelto desde el comienzo. La idea de los diálogos es que esto es solamente un empujoncito para que esos diálogos se produzcan en la sociedad, se produzcan con las autoridades del Estado y podamos fortalecer ese proceso de cambio en beneficio de los niños. Bien, como último punto, vamos a tener unas palabras de cierre por la representante interina de UNICEF en Panamá. Alejandra Trocero es de nacionalidad argentina, posee más de 20 años de experiencia profesional en las áreas de salud pública, VIH, desarrollo adolescente y derechos de la niñez. Alejandra se unió a UNICEF en el 2016 como especialista regional en adolescentes y VIH para América Latina y el Caribe, proporcionando un liderazgo técnico a 24 oficinas de país en este continente. Previamente, trabajó en la Oficina Regional para la América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como especialista en políticas de VIH, salud y desarrollo. Alejandra, además, posee una maestría en investigación en salud reproductiva de la London School of Hygiene and Tropical Medicine y una licenciatura en psicología de la Universidad de Rosario en Argentina. Los dejo con Alejandra Trocero. Adelante.
Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos los panelistas. Como saben, una de las razones para tener estos diálogos es justamente poder abrir este espacio de conversación y poder hablar sobre cómo proteger mejor a nuestros niños y nuestras niñas, y en particular en el contexto de la epidemia. Y entonces, esta protección a la niñez comienza desde la primera infancia. Y creo que la presentación, sobre todo de Claudio, que ha presentado el informe, enfoca sobre las dificultades que ha añadido la pandemia y que nos sugiere un conjunto de acciones para enfrentar estos retos. Y hemos escuchado también de colegas del Ministerio de Salud y de MINSA de qué manera está el gobierno respondiendo con algunas acciones. Pero yo quiero resaltar que este es un tiempo nuevo para todos, porque donde estábamos hace un año atrás, al inicio de la pandemia, estábamos respondiendo a una emergencia con acciones que ninguno conocíamos. Estuvimos como armando a medida que íbamos avanzando. Y quiero retomar algo, es que hoy estamos en un punto diferente. Y que tenemos que repensar de alguna manera cómo hacemos, cómo seguimos, cómo avanzamos. El COVID se queda con nosotros por un buen rato, por un largo rato, y tendremos que ir adaptándonos a esta nueva realidad. Entonces yo creo que algunas acciones que están empezando a acontecer van en la dirección de poder reabrir los espacios de protección de la niñez, de poder abrir nuevas ideas, generar nuevas ideas sobre cómo vamos a seguir fomentando espacios para que la niñez pueda crecer de manera segura y con todos los estímulos necesarios para que puedan desarrollarse a futuro. Y una de las cosas que nos ha traído también esta epidemia es que las privaciones se agravan y se agravan mucho más en algunos estratos socioeconómicos. Y este es un problema que tenemos que mirar en detalle. Entonces, cuando pensamos en la respuesta a la niñez y a la primera infancia, también tenemos que pensar en una respuesta que tenga una perspectiva de equidad. Y pensar en la manera de accionar y de llegar a aquellas familias y a aquellos niños que se encuentran en una situación de mayor desventaja en relación con los otros. Hay muchas razones para hacer que la sociedad panameña se enfoque en mejorar la calidad y cobertura de los servicios y atención dirigidos a la primera infancia. Por una parte, como lo vimos hoy, es una ventana de oportunidades para el crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas, que es insustituible. Y la pérdida de estas oportunidades podría ser irreversible en la vida de las personas. También es un deber ético y moral que tenemos hacia los niños y las niñas, pues son personas con derechos que no pueden reclamar como un grupo organizado de la sociedad. Y finalmente hay razones económicas. Está probado que la inversión pública en primera infancia ofrece el más alto retorno. Si no proveemos los servicios y atenciones para que todos los niños y niñas puedan crecer y desarrollarse sanamente, mucho más costosos serán los remedios para paliar estas deficiencias. Y siguiendo con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que fue emitido en febrero del 2018, el gobierno de Panamá ha apostado por la primera infancia. En estas circunstancias difíciles que ha impuesto la pandemia, ha logrado debatir y aprobar un marco normativo para las políticas dirigidas al bienestar de la primera infancia, que permitirá al Estado cumplir con los estándares internacionales establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF se ha comprometido a acompañar la implementación de esta nueva ley de múltiples formas. Por una parte, fortaleciendo la capacidad de los entes rectores de los servicios y atenciones de la infancia, facilitando la articulación entre el nivel nacional y el nivel local. Y además ofreciendo asesoría técnica al más alto nivel que le permita tanto al Estado como a la sociedad beneficiarse de los aprendizajes regionales en materia de primera infancia. Y como muestra, tenemos la presencia de Claudio desde Chile, que es una de las que a través de UNICEF hemos podido coordinar con el gobierno de Panamá.
En el momento actual, estamos obligados a reconocer que las restricciones que ha impuesto la pandemia no solo han incrementado las privaciones que sufren los niños de todas las edades, sino que el confinamiento en sus hogares reduce las oportunidades para su crecimiento sano y desarrollo pleno. Por esto, UNICEF los invita a mantener esta conversación en la que deben participar todos los actores públicos y sociales. Quiero agradecer especialmente a Claudio Castillo, a la doctora Yamilet Rivera del Ministerio de Salud y a la licenciada Silka Bulbas del Ministerio de Desarrollo Social, y a todos los que han participado, que han contribuido, que han comentado y han hecho preguntas. Este es un gran empujón hacia un cambio favorable en la vida de los niños y niñas de Panamá. Ese es el momento de poder continuar trabajando juntos y de poder mirar a nuevas acciones que necesitan la nueva coyuntura de vida que nos ha presentado la pandemia, pero también las oportunidades que esta nueva ley de primera infancia trae para nuestras acciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por esas palabras. En efecto, este es también un espacio de aprendizaje social, un aprendizaje en una situación nueva e incierta. Antes de cerrar, quiero invitarlos al próximo diálogo por la infancia que vamos a tener en el mes de febrero. Ese diálogo está dirigido a abordar la cuestión de los aprendizajes, cómo garantizar los aprendizajes de los niños durante este tiempo. No podemos poner en pausa a los niños, no por 6 meses, no por 2 años. Tenemos que pensar como sociedad seriamente en cómo garantizar esos aprendizajes. Los niños no viven 2 veces su niñez. Tienen una sola oportunidad de hacerlo y de nosotros depende de que eso sea en su beneficio para su crecimiento sano y su desarrollo pleno. Entonces, quiero agradecer a todos por su asistencia, a la atención al evento y nos vemos en el próximo diálogo en febrero que será anunciado por redes sociales oportunamente. Muchas gracias a todos. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, Claudio. Un gusto, muchas gracias. Un gusto verte otra vez. Y gracias a señora Silka. Muchas gracias por su contribución. Gracias. Apenas tengamos la grabación, se las hacemos también llegar a ustedes y ojalá puedan a través de las instituciones darle difusión. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes desde acá, de todo el equipo. Están aquí tras bastidores. No, hombre, salieron más. Sí.